Hola, buenas. Soy Lorenzo Álvarez, cirujano vascular. Intentaré ir muy rápido para que la doctora Garrigoso me tenga que llamar la atención. Juego con la ventaja. Pero rompo una lanza en su favor de que lamentablemente nos hemos retrasado mucho y esto va en detrimento de las últimas ponencias, que la última ponencia seguramente no quedará nadie en la sala, porque suele pasar, cuando pasamos de las 9 de la noche la gente está muy cansada. Pero bueno, intentaré hacer un resumen muy rápido, pero juego con la ventaja también añadida de que mis compañeros previamente, como el doctor Rollo, ya han hecho un resumen también, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Me toca hablar de las técnicas de revascularización y en concreto de la cirugía abierta, la cirugía vascular convencional, el bypass. Lo principal de todo es, vale, ¿cuándo hay que hacerla? Pues es evidente, como ha comentado el doctor Rollo, cuando tengamos un PIS isquémico. Tenemos que valorar siempre un paciente que no tenga pulsos y que tenga un ITB bajo. A veces el diabético podemos encontrar un ITB calcificado, pero sobre todo que tenga una lesión o un requerimiento de sangre por encima de la norma. Es decir, no operamos imágenes, podemos tener una arteriografía muy mala con unos vasos distales muy malos, pero el paciente encontrarse sintomático. Este no lo trataremos, ¿de acuerdo? Tiene que haber algo extra que precipite esta necesidad de sangre que no tiene. No haré un resumen de anatomía, el doctor Rodríguez ya lo ha hecho antes, me ha recordado días de clase que coincidí con él en la facultad, pero bueno, a grosso modo hablaremos un poco de las arterias. Los cirujanos vasculares somos como fontaneros, sacamos sangre de donde la hay y la llevamos donde no la hay. Para ello es preciso conocer dónde está esta sangre y dónde hay que llevarla. Vemos la aorta, la ilíaca, la femoral superficial, la poplitea y distalmente la arteria suele dar 3 vasos, la peronea, tibial anterior y tibial posterior. A la derecha vemos una imagen de angioresonancia que, como hemos comentado anteriormente, muchas veces tenemos un problema de afectación distal que no permite bien ver los troncos distales. Hay mucho artefacto, sobre todo venoso, pero bueno, esta es una imagen perfecta y aquí se pueden ver muy bien. Aquí tenemos una imagen de angiotac. Como comentaba el doctor Rollo también, hay problemas con el calcio. Esta es una imagen que he cogido de un paciente con un síndrome de Lerich, una obliteración aortoilíaca, se ve la calcificación en la aorta, pero lo que me permite ver sobre todo son una femoral superficial muy buena y una femoral profunda. Vemos como la arteria femoral superficial se vuelve retrogenicular, va a la parte de detrás de la rodilla y allí seguirá hasta los troncos distales, ¿de acuerdo? Bueno, hablando de técnicas de revascularización, vuelvo a comentar que tenemos la convencional, la del puenteo, que es utilizar un camino alternativo. Si tenemos la autopista colapsada, buscaremos una carretera comarcal que nos permita llegar a otro sitio, al mismo sitio, pero por otro lado. O tenemos la cirugía endovascular, que es, tenemos un camino malo, vamos a mejorarlo y que la sangre pase por donde pasaba ya. ¿Qué técnica decidir? A veces es difícil, pero básicamente dependerá de la comorbilidad del paciente, su balance riesgo-beneficio ante la intervención, de los posibles resultados de éxito clínico y permeabilidad que buscamos. A veces no buscamos que el bypass esté siempre permeable, sino que actúe mientras haya esa lesión que necesita ese aporte extra de sangre. Si luego se tapa, pero la lesión ha cicatrizado, pues perfecto, hemos tenido suerte. La distribución típica de los pacientes con isquemia crítica es la de la arteriosclerosis. Es una enfermedad sistémica que afecta a los diferentes vasos. Hemos visto unas arterias perfectas, ahora vemos unas con la aorta afectada, vemos aquí abollonada, una ilíaca derecha obliterada. Vemos cómo repermeabiliza en femoral común, vemos una rama de la profunda, vuelve a desaparecer la femoral superficial y aparece la poplitea, y luego los troncos distales estarán igual. Esto suele ser lo habitual. Pero luego hay una distribución atípica, que es la que suele afectar a los pacientes con diabetes, que es un 25%. Si nos fijamos, suele estar bastante bien, aunque afectado el resto de eje, pero afecta sobre todo al territorio distal. Vemos una tibial anterior rateada, arrosariada, una obliteración de la tibial posterior, de la peronea, ¿de acuerdo? Esta, que afecta sobre todo al territorio infrapopliteo, que cuesta decir, es la que nos encontramos en los pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Problema añadido, vasos muy calcificados. Para un cirujano vascular, el calcio es malo. Hay que coser, hay que pasar una aguja y te puedes doblar y romper la aguja. Son pacientes muy complejos. Vemos una imagen de angioresonancia con mucha contaminación venosa, como comentábamos, pero podemos ver también una tibial anterior rateada. Clínica. Jugamos con una ventaja. Los pacientes con enfermedad de arterias distales normalmente se mantienen asintomáticos. Las arterias, por malas que sean, mantienen colaterales que van compensando y hacen que el paciente no muestre clínica. Y sabemos que una arteria tibial permeable mantiene al paciente asintomático. De hecho, cuando hacemos un bypass o una cirugía endovascular, muchas veces no abrimos todas las arterias. Aquí vería el concepto de angiosoma. No siempre es posible la que tú quieres. A veces te encuentras otra, pero a veces mejorando esta y sus colaterales consigues el fin que tú buscas.
Problema, lógicamente, si estando muy mal no tienen clínica, cuando la tienen, ¿cómo están? Pues fatal. Encuentras pacientes con mucha afectación distal y pacientes complejos de revascularizar. Tened en cuenta que hay que coser distalmente, y cuanto más abajo esté el problema, menos salida tendrá este bypass. Solo el 20-30% de los casos son óptimos y tienen una buena salida. El run-off se refiere a que tú haces el empalme y la sangre tendrá un fluido distal. Ventaja del bypass distal: la mortalidad perioperatoria es baja. El uso de vena safena interna ha demostrado una permeabilidad a largo plazo buena. La primaria el 70%, secundaria el 80%. Permite un salvamiento de la extremidad que es mayor que la permeabilidad del bypass, que es lo que comentábamos. Podemos salvar la pierna aun con el bypass tapado. Y es lógico, la revascularización es mejor que una amputación, da mayor calidad de vida. Si comparamos, la permeabilidad primaria es mejor en el bypass. Es mejor en el bypass la secundaria también. También el salvamento de extremidad. Aunque similares, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los resultados a largo plazo son más demostrados en el bypass que en la cirugía endovascular. Pero esto no va en detrimento de la endovascular. Tenemos que tener en cuenta de que la cirugía endovascular está avanzando a pasos avanzados y el material que tenemos cada día es mucho mejor. Nos permite hacer pacientes que antes a lo mejor con cirugía no podrías tratar y salvar esa lesión que aunque no consigas que dure en el tiempo, sí lo justo y necesario. No decidimos voluntariamente, tenemos unas escalas que nos permiten decidir qué pacientes son más candidatos de cirugía y cuáles más de endovascular. Los tipo A, que son lesiones muy pequeñitas, serían más candidatos a endovascular, y los tipo D, que serían los más complejos, pues más a cirugía abierta. ¿De acuerdo? Los intermedios, según sea O B, se acercan más a uno o a otro. Pero, sin embargo, hoy en día, avanzando la ciencia, como digo, se tira todo más a endovascular. ¿De acuerdo? La cirugía abierta de bypass, vemos aquí el uso de una vena, que llega a nivel arterial posterior. Siempre es mejor utilizar la vena, pero no siempre la tienes. Lo importante es llevar sangre, si no encuentras ninguna, al menos aunque sea una prótesis. Vemos un abordaje de tibial anterior, femoral superficial. Aquí vemos el control de esta femoral superficial. Aquí en este caso vemos un bypass con vena, con prótesis, perdón, que cosemos. Lógicamente vena es lo más habitual y no tengo tantas fotos. Aquí tenemos un abordaje de tercera porción de poplitea, que sería la poplitea por debajo de la rodilla, y la tenemos controlada. Veríamos el origen de la tibial anterior, de la tibial posterior, incluso de la peronea si la disecamos un poco más. Este caso es una prótesis que es de plata, porque es un paciente con un bypass de vena que se tapó, que luego tuvimos que hacer uno de prótesis que se infectó, y cuando se infectan las prótesis, peor que las venas, tenemos que recurrir a técnicas de recurso, como buscar materiales de baja infección o tunelizaciones atípicas. Un paciente con una necrosis y un dedo licuefactado, isquémico, un abordaje de la tibial anterior para encontrar esa arteria donde hacer un bypass con vena. Aquí vemos ya la evolución posterior, cómo se ve la cicatriz ya cerrada, sin grapas, y cómo es el hecho de amputación ha permitido hacer una amputación menor que cicatriza. Si no tuviera el bypass, esa amputación necesaria hubiera implicado una amputación mayor de la extremidad. Aquí tenemos una cosa a tener en cuenta. No hay que escoger muchas veces entre una técnica u otra. A veces hacemos cirugías combinadas. Puede requerir un territorio endovascular y otro cirugía abierta. Un pie langosta, típico de los pacientes con isquemia, diabético, con una lesión que no va a cicatrizar porque no llega sangre. Una obliteración del eje derecho, una estenosis del eje izquierdo, una obliteración de femoral superficial. 80 años, múltiple patología, no puedes abrir la barriga, que es tu primera elección. Una opción es sacarle sangre del axilar y llevarla a la pierna. Se le hizo. Siguió fumando, se tapó al año. Ahora ya esa técnica no existe. ¿Qué hacemos? Pues tratamos endovascularmente el eje de la pierna izquierda, mediante tratamiento endovascular, hacemos un bypass de la femoral izquierda a la derecha y una prolongación a la femoral superficial. Aquí se ve la imagen. Arreglamos el eje izquierdo, del eje izquierdo llevamos sangre al eje derecho, cruzado, y luego la ampliación femoropoplitea. Lesión cicatrizada. ¿De acuerdo? Es una intervención mínimamente agresiva para este paciente porque no tienes que hacer un abordaje de campos complejos. Tenemos la lesión cicatrizada y si la recordamos, no solamente ha mejorado la lesión, también la eritromelia. Dejo de fumar, por cierto. Bueno, la función del equipo multidisciplinar, no entra en el detalle porque ya hemos hablado mucho, pero la misión es disminuir el número de ingresos de urgencias. Lógicamente, si lo haces bien, no te viene el paciente tan mal. Disminuir el número de amputaciones, lógicamente, si tú tratas mejor al paciente, reduces esa complejidad y tendrá que necesitar menos amputaciones. Si lo haces con amputaciones menores, reduces estancia media y acabó casi. Y intentamos seguir las guías de práctica clínica. No hay que inventar nada, está todo inventado. Se puede mejorar, ¿de acuerdo? Pero si las sigues, tienes mucho. Y conseguir un proceso coste efectivo.
generando evidencia científica y transmitiendo el conocimiento. De hecho, hoy es un día de estos. Tú transmites conocimiento, la gente aprende e interaccionamos. El equipo es muy complejo, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que para curar la lesión hay que trabajar todos como un reloj suizo, donde si hay una pieza que falla, no marcaremos la hora. Todo el mundo es importante, unos más que otros según el momento. ¿Cuándo bisagra vascular? Cuando hay una úlcera activa o recurrente, puede haber alguna afectación o lesión del hueso. Úlceras de larga evolución, a veces conviene un desbridamiento complejo. Aquí vemos que no era un paciente isquémico, simplemente era una úlcera tórpida. Desbridamos, salió pus, no había afectación del hueso y acabó cicatrizando. Una infección que no responde adecuadamente al tratamiento, hay que pensar que son pacientes inmunodeprimidos, que rápidamente se pueden complicar. Y a lo mejor no solamente es tratamiento antibiótico, a lo mejor hay que llevarle sangre o a lo mejor necesita una amputación, nunca se sabe, aunque sea parcial. Aparición súbita de un pie o dedo rojo, negro, caliente o deformado, más de lo mismo. Podemos ver el lecho de la herida y ver que está bien, y sin embargo el dedo está mal. Aquí hay una artritis de esa articulación. Y sobre todo, cuando el paciente es isquémico, ¿de acuerdo? Hay que llevar sangre para que cicatrice. Acordaros del paciente que hemos comentado. Muchas gracias.